Vamos, 600 vatios, vamos a meter. Vamos a hacer ejercicio. No, la bici serie, nueva, la bici nueva. ¿Ah? Y ahí 10K. Y ahí 10K a 430, a 430 Hay kilómetros. un brick, no como los de Leo, 4 horas y 1 hora corriendo. Ni siquiera para Ironman le mando a hacer eso a Fernando. Oye, si pinchan no presto, No. Acá, ¿cómo es independiente? No es la palabra, es autosuficiente. Pero estoy dejando Autosuficiente. en mochila. Pero luego no, que a las 5 salimos, comenzamos a las 50 salimos, estamos a las 6 acá. Más lento por la bici. Claro. Puede ser, claro. Sábado 19 de agosto del 2023, hoy tuve un entrenamiento muy simpático con parte de los muchachos del team, con algunos que hacen triatlón, otros que son ciclistas puros, pero ahí los muchachos tenían ganas de pedalear en grupo y bueno, yo me sumé y aproveché para también hacer algunos ejercicios, algunas cosas que normalmente no podemos practicar. Así que la pasamos bastante bien, nos fuimos a Calango, hace tiempo que yo no iba a Calango, no suelo ir muy seguido últimamente. Pero digamos que la idea era poder rodar juntos, hacer una vuelta y media quizás, no un entrenamiento muy largo, y rodar tranquilos y aprovechar en hacer dos ejercicios que creo que son muy interesantes y muy útiles para cualquier ciclista en general, ¿no? Entonces queríamos practicar un poco de relevos tipo relojito. Y después hacer un juego de fuga y persecución, ¿no? Algo que vemos siempre en las carreras y queríamos simular un poco para desarrollar esas habilidades que surgen cuando uno se enfrenta a esas situaciones. Entonces, bueno, éramos 6 en el grupo, estaba Fernando, estaba Beto, estaba Leo, estaba José, estaba también el otro José, hay 2 Josés en el grupo y estaba yo, éramos 6, ¿no? Entonces hicimos la primera subida hacia Calango a un ritmo tranquilo nomás, de más o menos 150, 160 vatios para el que iba al frente. Éramos 6, entonces hicimos relevos de a 2, pero solo trabajando 4 porque Fernando tenía un trabajo más largo, tenía un fondo, él venía pedaleando desde antes que lleguemos, entonces ahí la idea era que Fernando no se desgaste tanto y también José, que debía tener un entrenamiento más ligero, entonces ellos estaban atrás y los otros 4 haciendo los relevos propiamente dicho, ¿no? Entonces la subida fue muy tranquila en realidad, salió lo que digo 160 vatios creo, que no hubo ningún problema, tratando siempre de ir parejos, ¿no? Esa era la idea. Entonces ahí en los repechos algunas veces los muchachos que iban al frente se disparaban un poco, tratábamos de corregir esa situación, pero ya una vez que coronamos en Calango ya la idea era practicar el relojito. Bueno, yo este tipo de relevos lo conozco de esa manera, relojito, así desde hace 6, 7 años que fue la primera vez que los empecé a practicar ahí con los muchachos en el pelotón también. En inglés yo creo que le dicen, creo que es rotating paceline, ¿no? Que lo opuesto sería un single paceline, que sería una sola línea, ¿no? O sea, hacer relevos pero en una sola línea, uno va al frente por un buen rato, después se pasa para atrás y el segundo queda al frente, ¿no? Eso sería una línea simple, que es lo que aquí en Lima, en los grupos de amigos o de entrenamiento, la mayoría de veces hacen eso. O cuando es un grupo grande, lo que se suele hacer es la doble línea, ¿no? Entonces 2 están adelante
después de un rato se abren y los dos que están atrás pasan al primer lugar y los que acaban de salir se van al final o se van al medio hasta donde está el candado, como se le suele decir, ¿no? Entonces yo diría que la forma más común de hacer relevos en grupo grande es la doble línea. Pero cuando el grupo es más pequeño ya está la línea simple o si no el relojito, que es esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primera vez que empecé a practicarlo era pues en el 2016, 2017, cuando empecé a hacer más ciclismo de ruta con los muchachos de aquella época que todavía están por ahí también. Pero usualmente no lo veo acá en los grupos pequeños, ¿no? O sea, bueno, en carrera definitivamente eso debe ocurrir porque es una herramienta para ir más rápido. Y cuando lo vemos en la televisión parece algo sumamente fácil, ¿no? Pero en realidad no lo es porque implica cierta coordinación, implica que todos los ciclistas del grupo estén entrenados en esta habilidad. Entonces esa era la idea justamente, ¿no? Aprender un poco esto, corregir errores, porque la mayoría es primera vez que lo hacen, entonces obviamente había muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero bueno, la idea de este relevo en relojito es simplemente ir más rápido, como en cualquier fuga. Suele servir cuando el grupo no es muy grande, o sea, digamos entre 6, 7, hasta 10 personas diría que se puede manejar bien, pero un grupo ya de 15, 20 es más difícil hacer esa rotación porque implica más concentración y hay más gente involucrada, ¿no? Cuando el grupo es muy pequeñito, de 2 o de 3, quizás ya tampoco vale la pena tanto hacerlo, ¿no? Pero para un grupo intermedio entre 6 a 10 diría que es la forma ideal de rotar cuando el grupo es parejo, cuando el nivel es muy parecido y cuando se quiere que todos trabajen por igual, ¿no? Entonces, bueno, simplemente consiste en hacer dos líneas que van rotando. En este sentido quisimos hacerlo en el sentido horario, ¿no? O sea, en realidad el sentido tiene que ver con el viento. Hay dos líneas, una que avanza, que en este caso es la izquierda, y la otra que retrocede ligeramente, que es la derecha. Entonces, teóricamente, la idea es que el viento caiga por el lado de la línea que va retrocediendo, ¿no? Para que la línea que va avanzando sea la que esté protegida del viento, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, bueno, nosotros decidimos hacerlo en sentido horario por una cuestión de que la línea que baje esté más pegada al borde, esté más segura, digamos, ¿no? Pero en realidad depende del viento. Entonces la línea izquierda es la que está avanzando. Cuando el que está en la punta llega a ese lugar, se tira para la derecha, el segundo pasa a ser el primero y así vamos rotando en sentido horario, ¿no? Pero obviamente es muy difícil hacerlo la primera vez porque implica mucha coordinación. Entonces había muchos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que entraba a la punta, para llegar a esa posición aceleraba mucho, entonces el segundo se quedaba cortado y tenía que meter un acelerón, ¿no? Y en el lado opuesto, el que debía ser el último se daba cuenta demasiado tarde que ya debía pasar de la fila derecha a la fila izquierda para entrar en la línea que avanzaba, ¿no? Esto generaba pues que la velocidad a veces aumentara demasiado y mientras más velocidad había, más difícil era coordinar, o sea, empeoraba la dinámica y la fluidez del relevo. Entonces hubiera sido mejor ahí quizás parar un rato. Bueno, de hecho parábamos cada cierto momento para conversar nuevamente y hacer un segundo intento o tercer intento que salga mejor. Obviamente al final fue mejor que al inicio, pero hay muchísimo pues que trabajar, ¿no? Entonces esa era la idea para el descenso. Hacer esa bajada practicando el relojito, que salió, digamos, con muchas cosas por mejorar, pero es lo normal, pues cuando uno lo hace por primera vez es así. Pero yo creo que es un ejercicio muy interesante porque nos enseña pues a tener ese feeling, esa habilidad de estar siempre a rueda del que está delante nuestro y también detectar cuál es el momento preciso para cambiar de un lugar a otro, ¿no? Entonces eso es algo que se consigue pues haciéndolo muchas veces y yo creo que todo ciclista debería dominar esa técnica, ¿no? Entonces está bien practicarla, ojalá podamos practicarla más seguido con los muchachos o en general con cualquier pelotón. Y bueno, la segunda parte del ejercicio ya fue llegar hasta el kilómetro 0 de Calango y aprovechar el falso plano para hacer un jueguito muy, muy simpático. 3 iban por delante como si fuera una fuga y 3 por detrás luego de 30 segundos de un hueco que generamos ficticiamente, teníamos que perseguir, ¿no? Entonces aquí la idea era muy simple, o sea, los que están adelante tenían que ir lo más rápido posible para que los de atrás no los neutralicen. Ahora, la única regla era que simplemente tenían que ir todos juntos, no valía descolgar a uno de los compañeros, o sea, la idea era que dentro de los 3 se viera la forma de organizarse de tal manera que se pudiera ir lo más rápido posible para que el grupo entero, o sea, los 3 avancen, ¿no? Entonces uno podía hacer el relevo solo si es que quería,
o si necesitaba la ayuda de los otros dos, pues hacían un relevo en relojito o hacían uno en una línea simple. O sea, ahí se vería cómo hacerlo. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos, yo dije, uy, vamos a neutralizarlo fácil, porque veía que nos acercamos rápidamente, pero después me di cuenta que no iba a ser tan fácil. Y entonces empezamos a coordinar. Primero empezamos con relevos en relojito, pero a la mitad, cuando aceleramos el paso para tratar de neutralizarlos, ya ahí José tuvo que dejar de hacer relevos, entonces lo hicimos Leo y yo, pero al final yo le dije a Leo, voy a hacer un relevo largo para luego entres tú, pero él no me entendió del todo. Entonces al final yo tuve que hacer un último relevo súper largo y los llegamos a neutralizar felizmente. Pero una vez que llegamos a la neutralización, bueno, ya entonces todo se descompuso y simplemente disputamos un sprint ahí en la puerta del encontrón que lo ganó Beto. Pero bueno, el ejercicio fue muy simpático, ¿no? Entonces yo creo que fue muy útil en el sentido de que uno ahí tiene que organizarse sobre la marcha y tiene que estar viendo qué es lo que sucede con el grupo al cual estás persiguiendo, ¿no? Y si uno está siendo perseguido, tiene que voltear atrás y calcular si es que nos están neutralizando o no. Entonces esa parte fue muy interesante porque nos hace pues afinar los cálculos, ¿no? Y bueno, y después para terminar pues un brick de run que lo hicimos Leo, José que estaba de camarógrafo y yo, unos 20 minutos muy suaves para soltar piernas y ver algunas cosas también del running. Y bueno, eso fue el entrenamiento de hoy, muy divertido la verdad, la pasamos súper bien y ahora sí pues a la casa y a trabajar.